Bueno, pues muchísimas gracias, como decía. La verdad es que es un honor también estar aquí porque ya me di cuenta perfectamente el año pasado de que intervenís en esta materia con suma atención y con suma delicadeza. Y, por tanto, la verdad es que os lo agradezco enormemente. Se me ha encargado que, por un lado, aborde de nuevo lo que es el fenómeno de la ciberviolencia de género y, por otro lado, que responda a una serie de intereses específicos que habíais mostrado en la evaluación anterior. Bueno, pues, en primer lugar, yo lo que quisiera destacar es que la ciberviolencia de género, como sabéis, como vimos ya, a ver si puedo avanzarlo. Bueno, voy a abordar el fenómeno, como os decía, nuevas vulnerabilidades, nuevas necesidades de las víctimas y también nuevos retos y necesidades de los y las profesionales. Y quiero que reflexionemos un momentito, o quiero destacar la palabra necesidades de los y las profesionales, porque hablamos mucho, y tenemos que hacerlo, de las necesidades de las víctimas que ha generado la ciberviolencia de género, pero la ciberviolencia de género también ha generado nuevas necesidades a nivel profesional, que creo que es muy relevante que las tengamos en cuenta. Bueno, y voy a abordar de manera específica las obligaciones que tenemos como profesionales a la hora de notificar al juzgado, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la orden de protección, las acreditaciones extrajudiciales. Disculpa, sí. ¿podemos quitar esto? Poniéndolo en modo presentación, ¿no? Es que, a ver, que está todo súper pequeñito. Así. Lo tenemos. Así está bien, ¿no? A ver. ¿Lo veis mejor ahora? A ver. Es que no da la opción de modo presentación, ¿no? A ver. ¿Ya aparece? Iniciar, a ver. Voy a poner, chicos, perdón, ¿eh? Vale. Si os parece, mientras tanto sigo, ¿vale? Bueno, como decía, se me ha pedido que os exponga cómo funciona la orden de protección, las acreditaciones extrajudiciales, la petición de medidas urgentes y todo eso espero que vayamos a abordarlo. Como recordatorio, vamos a situarnos en qué es la ciberviolencia de género. Bueno, pues la ciberviolencia de género es la violencia de género que con mayor intensidad estamos viviendo en la actualidad o que en cierta medida se da por lo general en los casos de violencia de género. Es la violencia de género que se lleva a cabo usando las tecnologías de la información y de la comunicación. Obviamente, se alimenta del machismo, reproduce la violencia de género ordinaria y analógica, pero hace algo más, la potencia, la intensifica y hace algo más también, genera otras fórmulas de comisión y lleva a cabo una cosificación extrema, que esto es nuevo, no lo teníamos hace 15 años, y un tipo de actuación y de comisión de delitos que no se hacían con esta intensidad hace años. Nos encontramos con desvelamientos de secretos, usurpaciones de identidad, estafas emocionales con un objetivo sexual o con un objetivo de explotación sexual o con un objetivo económico, captación de menores a través de Internet, acoso de alta intensidad. Nos encontramos con una violencia sexual digital. Nos encontramos con que conductas que antes apenas se realizaban o no se realizaban con tanta frecuencia, en la actualidad se están popularizando, incluso entre menores. Por eso yo hablo de una evolución. Hemos pasado de una violencia de género a una ciberviolencia de género. En un sentido amplio, incorpora también la violencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación que sufren las víctimas por parte de terceros agresores o incluso a veces que no conocen al agresor original, y también la violencia que sufrimos quienes trabajamos en esta materia. Por ejemplo, ataque a través de las redes sociales a la reputación de los centros de atención de la mujer, de la asesora jurídica del Centro de Atención a la Mujer o de cualquier persona que esté interviniendo en esta materia protegiendo a las víctimas. En el área de Internet se han generado cambios a nivel de dinámicas personales e incluso a nivel de estructura de nuestras formas íntimas de actuación, de nuestra personalidad, yo llegaría a decir, no solamente en las víctimas,
también en quienes intervenimos como profesionales, que lo quiero recalcar, no solamente ha cambiado las víctimas, no solamente han cambiado la forma de actuar los agresores, hemos cambiado los y las profesionales. ¿Cómo? Pues bueno, la mayoría de las personas tenemos una hiperconectividad que no teníamos hace 15 años. Esta hiperconectividad no ha generado una conexión humana más fuerte, sino todo lo contrario. Lo que se observa es falta de conexión. Las víctimas están más expuestas, pero no están más protegidas a nivel personal. No tienen una mayor red de protección a nivel personal y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de actuar. Somos duales, ya no solamente tenemos una identidad analógica, tenemos una o varias identidades digitales y podemos ser atacados tanto a nivel analógico como a nivel virtual, a nivel digital. Esto significa que se nos puede atacar también, por ejemplo, a las instituciones. Se puede atacar, por ejemplo, imaginemos el turno de oficio de violencia de género que tengáis aquí en el colegio. Puede ser atacado a través de las redes sociales de muchas maneras. En el área de Internet vivimos con una transparencia extrema. Somos mercancías expuestas en escaparates. Y esto genera un cambio enorme en nuestras vidas y en nuestras vulnerabilidades. No todo el mundo tiene este nivel de exposición, pero muchísimas personas lo tienen y los y las menores de edad lo están teniendo. Se ha incrementado el control y vigilancia porque en el momento en el que mi vida está expuesta en las redes sociales es muchísimo más fácil el control y la vigilancia. Se ha perdido la intimidad y hasta el control de la propia imagen. Por tanto, vamos a tener que intervenir a nivel de prevención, protección y persecución, intentando proteger a derechos que hace 15 años no teníamos que proteger de esta manera, como es la intimidad y la propia imagen. En la era de Internet hay un flujo constante de información que está predominando sobre la verdad. La información constante está teniendo más peso que el poder reflexionar e investigar sobre lo que es cierto o no es cierto. Y por desgracia esto está llegando a los tribunales. Cada vez es más difícil conseguir un abordaje profundo y lo que nos encontramos son con tribunales saturados de información, pero sin suficiente capacidad de respuesta para profundizar en los hechos y en las necesidades de las víctimas. Es la era de las noticias falsas y de las crisis de reputación. Muchísimas mujeres están sufriendo crisis de reputación a través de las redes sociales y muchísimas víctimas, después de la primera victimización, sufren crisis de reputación. Y nuestra actuación tiene que estar dirigida pensando no solo en el ataque inicial, sino en toda la concatenación de ataques posteriores que pueda haber y en la crisis de reputación. Nos encontramos con que hay una evolución constante de las tecnologías, de la información y de la comunicación y de los usos sociales. Cada poco tiempo surgen nuevas posibilidades y, por el contrario, hay una evolución comparativamente muy lenta del sistema judicial y de las administraciones públicas. Los cambios que se hacen a nivel de legislación y de administraciones públicas son muy pequeños y muy lentos comparado con los cambios tecnológicos que estamos viviendo de manera constante. Esto significa que le estamos pidiendo a muchos profesionales que se enfrenten a la ciberviolencia de género, profesionales y técnicos y técnicas de instituciones públicas, sin que en realidad hayamos cambiado suficientemente ni la normativa ni su propio servicio en el que interviene. Por tanto, muchas veces nos encontramos con profesionales que a lo mejor no tienen suficiente información, no tienen suficientes herramientas o están colapsados y están cansados, ¿no? En este sentido, es importante los cuidados de los y las profesionales también. El lenguaje ha cambiado y no solamente ha cambiado, sino que constantemente va cambiando. Las víctimas se están incorporando y sus necesidades de una manera muy lenta en el sistema judicial y de forma muy lenta en el sistema judicial y en las administraciones públicas se está incorporando este lenguaje. Muchas veces estamos recurriendo a coletillas
genéricas, por ejemplo en las denuncias, que recibe amenazas por redes sociales y a veces no estamos profundizando porque no es lo mismo una red que otra red social, no es lo mismo un mensaje de voz que escrito, no es lo mismo tener que hacer un tipo de prueba electrónica que tener que hacer otra. Y estamos por saturación quizás, por falta de tiempo o porque no nos estamos dando la posibilidad o no estamos recibiendo la posibilidad de actualizarnos. A nivel de formación estamos recurriendo a esas coletillas. Se está potenciando una tendencia al uso y explotación y mercantilización de los demás seres humanos. Internet no es que haya inventado la mercantilización de los seres humanos, pero la ha extremado y lo ha popularizado. Actualmente, la visión que se ofrecen de los seres humanos en las redes sociales son mercancía expuesta en escaparate. Y esto está teniendo unas consecuencias muy graves, especialmente en mujeres y niñas. Nos encontramos con que se está banalizando a través de Internet la sexualidad. Yo hablo de una sexualidad miserable. ¿Por qué? Porque la sexualidad se está reduciendo al uso de otro o de otros seres humanos para obtener un placer rápido, sin conexión personal con ese ser humano. Y esa cosificación extrema que no teníamos hace 15 años se está popularizando. De manera que las agresiones sexuales, incluso en grado de brutalidad, nos las estamos encontrando con muchísima frecuencia, incluso cometidas por menores de edad. Esto no sucedía hace 15 años y nos tenemos que preparar para responder a este tipo. Cada vez con más frecuencia, mujeres y niñas dejan de ser tratadas en redes sociales como seres humanos y son tratadas como objetos. Por supuesto, el porno online, los videojuegos y la prostitución y la banalización de la prostitución está influyendo en esto. Pero quiero destacar que actualmente los menores tienen acceso a porno también en sus redes sociales, ni siquiera tienen que meterse en páginas específicas de porno. Además, Internet está vendiendo que la cosificación de las mujeres es algo positivo, que es un poder que estamos recibiendo las mujeres, es un ejercicio de la libertad. Se nos dice el mensaje de que somos libres de vender nuestro cuerpo, somos libres de dejar que nos traten como objetos. Se trata de una perversión absolutamente que no supera ningún razonamiento lógico, pero es lo que se está vendiendo a las niñas. Es más, en ocasiones, en institutos, se está promoviendo entre sus redes sociales como prueba de lealtad al grupo el ser capaz de prostituirte, ser capaz de tener relaciones sexuales con varios chicos uno detrás de otro. Y se les está planteando a las chicas como un acto de crecimiento, como un acto de libertad. Ojo, como profesionales que intervenimos en esta materia tenemos que desenmascarar este relato. Tenemos que poner el foco en el riesgo y la vulnerabilidad y tenemos que poner el foco en la vulneración de derechos humanos. Nos encontramos, por tanto, con nuevos riesgos, nuevas vulnerabilidades y también con nuevos retos profesionales. Entre los retos, pues tenemos que incorporar el enfoque TIC en todas nuestras actuaciones. Tenemos que aprender a entrevistar a menores, porque muchas veces las personas afectadas van a ser menores. Tenemos que adoptar medidas y potenciar que se adopten medidas públicas y privadas de protección para mujeres adultas y para menores. Y, por tanto, tenemos que tener en cuenta los usos que hacen de redes sociales. En la actualidad, como decía, coexiste el mensaje de proigualdad, el mensaje de protección hacia las mujeres y las menores con el mensaje de que es un acto de libertad ser cosificada. Y ahí nos encontramos con fenómenos como el Sugar Daddy o el OnlyFans. OnlyFans no se crea como una plataforma para vender sexo, se crea como una plataforma para vender servicios, pero obviamente, debido al machismo imperante, nos encontramos con que las mujeres terminan vendiendo sexualidad y los hombres otro tipo de productos, ¿no? Y son los hombres quienes están comprando esa sexualidad. Y por supuesto, el fenómeno del Sugar Daddy es el hombre de 50 años con poder económico con la chica de 18, 19, 20, 21 o de 16 años. Como veréis, la desigualdad es evidente y lo que se está es cosificando
cosificando a una menor. El impacto que tiene la ciberviolencia de género es enorme, muchísimo más grande, y eso Paula seguro que lo va a explicar con detalle, que la violencia analógica, y muchas veces además va unida a la violencia analógica y la ciberviolencia. Por ejemplo, antes, pues en una situación de una separación, pues a lo mejor el hombre machista y maltratador llamaba puta a la mujer, ¿no? En la actualidad le crea un perfil de prostituta y además lo anuncia en foros especialmente machistas, ¿no? Y pone su número de teléfono, con lo cual ella empieza a recibir mensajes y llamadas de teléfono preguntándole por cuánto la chupa. Y le genera un impacto muy superior al que teníamos antes, porque antes era que te llamaba puta, ahora es que te llama puta más todo lo demás. Muchas veces se pone la dirección de la persona, o incluso hay aplicaciones que sirven y redes que sirven para intentar localizar dónde está una mujer. Por tanto, el impacto es muchísimo más grande. Ese impacto tenemos que ser capaces de hacerlo visible. Tiene que ser valorado a nivel de peligrosidad, a nivel de indemnizaciones, a nivel de consecuencias, de pena. Tiene que ser valorado y tenemos que hacerlo visible. Y yo destaco aquí que la guía de buenas prácticas para la toma de declaración de la víctima de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, en su actualización del 2022, ya mete el derecho de las víctimas a hacer visible y explicar desde la misma denuncia el impacto. No solamente la denuncia tiene que recoger los hechos, tiene que recoger el impacto que la víctima en ese momento sea capaz de exponer. Y todo el procedimiento judicial tiene que abordar el impacto. Y todas las administraciones públicas y profesionales, al intervenir, tenemos que hacer visible el impacto. Tenemos que ir recogiendo su impacto, que obviamente habrá una evolución y habrá distintos, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos en la era del empoderamiento femenino y también en la era de la cultura de la violación, cosificación extrema, banalización de la sexualidad. Se ha multiplicado y popularizado, normalizado el control, la vigilancia, la coacción. Y se ha unido todo ello. ¿Cómo? Pues bueno, menores están siendo cosificados también en la violencia de género en la pareja. Los menores están siendo cosificados. Por desgracia, tenemos recientemente otro ejemplo de violencia vicaria que termina con el asesinato de un menor y que es algo terrible y no puedo imaginarme lo que habrá podido sentir la madre y la familia de este menor. Pero yo quiero poner el foco también en la violencia vicaria digital. Una violencia que no llega a asesinar a los menores, o al menos no es lo habitual, pero que tiene un impacto muy fuerte en la vida de los menores y de la madre. ¿Cómo se hace? Lo veremos con más detalle, pero parte de algo. El menor es visto como un instrumento. Pierde las connotaciones de derecho humano y se convierte en un instrumento para hacer daño a la madre y se hace utilizando la tecnología de la información y de la comunicación. Y esto tiene graves consecuencias en los procedimientos civiles y penales porque, entre otras cosas, muchas veces no lo estamos haciendo visible y no estamos respondiendo de manera correcta. En la área de Internet estamos expuestos constantemente a la publicidad, a lo que digan los demás. Tenemos que especializarnos también como profesionales para responder a estas nuevas necesidades de las víctimas. Los agresores, los atacantes, tienen en cuenta la edad. Muchas veces, por ejemplo, las víctimas de las mujeres de mi edad tendríamos pues más riesgo de sufrir una estafa emocional para conseguir dinero a través de Internet que una estafa para conseguir explotarnos sexualmente. Las chicas de 20 años, el riesgo que más tienen es este segundo. Se están especializando, pero todas somos población de riesgo en esta materia. Surge un nuevo lenguaje que tenemos que incorporar. En cuanto a la violencia sexual, quiero destacar que las últimas dos memorias de Fiscalía de las que tenemos disponibles, y la anterior también, la del 2023 obviamente todavía no está disponible, nos acentúan la importancia de la violencia sexual, la importancia que está adoptando la violencia sexual, una importancia que no tenía hace 15 años porque no había tal cantidad de casos con violencia sexual, porque no había tal número de casos con una violencia sexual, además a un nivel extremo,
con un daño extremo a las víctimas, con actuaciones en manada y por el número de menores víctimas y además ya lo que nos faltaba, el número de menores agresores. Bueno, pues lleva 3 años en concreto, yo he destacado aquí los resultados de los 2 últimos, destacándonos esto y diciéndonos además que se está popularizando entre menores, el 21 lo destaca así, se está popularizando entre menores el sexo en grupo que es grabado. Es lo que comentaba antes, el poner como prueba de crecimiento a las niñas el que tienen que aceptar acostarse con su novio y con los amigos de su novio. Y además se está grabando. Bueno, ahí muchas veces no estamos ni llegando a intervenir. No se llega a hacer un abordaje en profundidad de lo que está sucediendo en esos casos, porque además muchas veces nos encontramos con menores de 14 años que ni siquiera son abordables a través de ley de responsabilidad penal del menor, pero que tenemos que abordar a través de los servicios sociales. Y que es muy importante crear unas pautas de actuación específicas para ese abordaje. Bueno, nos encontramos que se está en las memorias, incluso nos hablan del incremento exponencial que está teniendo y nos dicen también que creen que tiene que ver con el acceso al porno online. Estamos hablando, por tanto, de algo que llega a preocupar a la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues me parece que es algo bastante relevante. Tenemos también, voy a pasar porque como siempre voy mal de tiempo. Bueno, la Fundación ANAR también en un estudio reciente que ha salido en octubre del 2023 destaca cómo hay un incremento muy grande y un empeoramiento de la situación de la violencia de género y nos destaca también que se han detectado un alarmante incremento de las agresiones sexuales en manadas, incremento que no es casual, tiene que ver con que se están popularizando a través de las redes sociales y también destaca que la tecnología está implicada de manera significativa en el 44% de los casos analizados de víctimas menores de edad. No significa que solo en el 44% intervenga la tecnología, sino que en el 44% la tecnología ha sido, digamos, relevante, fundamental para que la víctima termine siendo víctima de violencia sexual, como a través de la captación por Internet o a través de las coacciones por Internet. Como ejemplo de cómo se están banalizando las violaciones, pues os traigo esto. 2 menores se jugaron a piedra, papel o tijera quién violaba antes a una joven de 15 años. Esto sucedió en noviembre del año pasado. En las noticias del 22 de noviembre se destacaba cómo contaban que era una menor que estaba bebida, sus compañeras intentaban que no se bajara los pantalones y los chicos lo que hicieron fue apartarla de sus compañeras y decidir quién empezaba la violación. Fue grabado. Yo hablo, dentro de la violencia sexual digital, específicamente hablo de las violagrabaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la violencia sexual digital, pues digamos que podemos tener muchas expresiones, ¿no? Para mí es especialmente grave la de las violagrabaciones, porque nos encontramos con que muchas veces hay hombres, hay sobre todo jóvenes, que se están jaleando entre ellos a través de las redes sociales o a través del WhatsApp para casar a jóvenes, bien porque estén bebidas, bien porque las vayan a apartar, porque las vean vulnerables de alguna manera. Las están violando en manada y están grabando la violación que muchas veces termina subida a páginas pornos. Yo creo que nuestra legislación no responde correctamente a este fenómeno porque tenemos como mínimo 2 artículos que podemos aplicar, el relativo a las agresiones sexuales y el relativo al desvelamiento de secreto en cuanto a las imágenes, pero yo creo que el fenómeno es tan grave, el impacto es tan demoledor, la vulneración de derechos humanos es tan enorme para las víctimas que debería de haber sido recogido, en mi opinión, de otra manera. Y en este sentido, lamento que la ley del solo el sí es sí no haya hecho un abordaje más profundo de la ciberviolencia digital, ¿no? Pero en cualquier caso, con lo que hay lo podemos y lo tenemos que perseguir. Pero quiero poner el acento en intervenir con estas víctimas significa un cambio de paradigma, porque estamos interviniendo con una víctima que no tiene un espacio de recuperación, una víctima que el peor momento de su vida está en las redes sociales. Y, por tanto, tenemos que ofrecerle un tipo de atención diferente.
Quiero destacaros también esto que sucedió en marzo de este año, un vídeo de agresión sexual a una niña de 11 años. En Badalona corrió como la pólvora por el instituto y nadie lo denunció. Para mí hay dos cosas absolutamente brutales. Que 6 menores de edad, 4 de ellos con menos de 14 años, violen a una niña de 11 años y además que muchísimas personas no lo denuncien, no lo digan. ¿Qué está sucediendo? Estamos mirando hacia otro lado, incluso cuando estamos hablando de menores. Tengo que decir que hay otros ejemplos en los que la gente no mira a otro lado. Estoy segura de que vosotros mismos no miráis a otro lado, ¿no? Pero en este caso fue demoledor. ¿Cuándo se empieza a actuar? Cuando el vídeo llega al hermano de la víctima. Imaginaos qué impacto para el hermano de la víctima. O sea, una segunda víctima. Pero es que luego a continuación nos encontramos con que la familia ha tenido que dejar Badalona porque el hermano empieza a recibir amenazas a través de las redes sociales por haber denunciado la situación, por haber hecho visible la situación. Para mí este es un ejemplo de fallos en la intervención de manera encadenada, ¿no? Tanto a nivel de los propios menores, porque preventivamente yo creo que cuando un niño o una niña llega a un servicio público, a un centro, ¿no?, educativo, incluso público o privado, hay que hablarle de los riesgos de Internet y hay que hablarle de que si llega a ellos algún vídeo, rápidamente hay que decirle que lo que tienen que hacer es ponerse en contacto del jefe o la jefa de estudio, de una persona de referencia. Es más, debería de haber una persona de referencia para poder hablar este tipo de cosas y cíclicamente abordarlas. No se hace y como resultado cuando les llega un vídeo se quedan paralizados. O no se dan cuenta de la trascendencia o no quieren problemas, no tienen interiorizadas unas pautas de actuación proactivas. Y luego nos encontramos con que quizás el colegio, pues desde luego por la información que tenemos, el instituto por la información que tenemos, no ha tenido una actuación diligente. Lo único que sabemos es que se ha acordado que respecto de los menores de 14 años, pues va a haber una intervención de servicios sociales que desde luego tienen que hacer una intervención en profundidad, sin lugar a duda. Pero cuando hablamos de violencia sexual digital, la esfera es más amplia. No solamente están las violagrabaciones que llegan, en las violagrabaciones hay un contacto físico entre la víctima y alguno de los agresores. Bueno, puede haber una violencia sexual digital sin contacto físico. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas víctimas no saben que están amparadas por el derecho penal. Bueno, pues si una víctima, por ejemplo, es coaccionada o es presionada para masturbarse delante de una cámara, aunque no haya contacto entre ellos, no solamente es un delito de coacciones, se ha considerado violencia sexual y lo ha considerado así ya nuestro Tribunal Supremo en esta sentencia del 2018 que os destaco. Tenemos otras sentencias de niveles inferiores, de tribunales inferiores, pero tenemos esta del Tribunal Supremo y creo que es importante explicarlo y tenerlo en cuenta en las entrevistas a las mujeres, porque muchas veces no les estamos preguntando ¿has tenido que hacer cosas en la sexualidad que te haya pedido, que alguien te haya pedido a través de las redes sociales, a través de Internet, aunque no conlleven un contacto físico con esa persona? Y hay jóvenes que no lo están comentando porque no saben siquiera que pueden conseguir una respuesta judicial. Por supuesto, nos encontramos con la captación de mujeres y niñas para la prostitución, muchas veces utilizando el método Loverboy, otras veces sin usar el método Loverboy, que requiere fingir que hay un interés sentimental en la víctima. Otras veces las captan sin fingir ese interés, sino diciendo pues que vienen a trabajar de otra manera o que la prostitución no es malo, que se atreve, que lo prueba, banalizando la prostitución, dirigido eso a niñas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, casos en los que mujeres son captadas en redes sociales, controladas por el móvil, una vez captadas, controladas por el móvil e incluso vendidas en Internet a otros grupos para su explotación. Esto, por ejemplo, es lo que ha sucedido en un caso donde ha habido una intervención de la Guardia Civil con un resultado pues muy positivo, liberando a las víctimas, y la propia Guardia Civil destacaba el papel que había tenido Internet en todo el proceso de victimización de ellas, ¿no? Bueno,
quiero destacar la banalización que se promueve en las redes sociales hacia la prostitución de menores. Yo llevo ya varios casos en los que a través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram, se ha promovido que chicas menores de edad se prostituyan. Ellas quitándole importancia, no siendo conscientes de lo que significa, pero con problemas previos muy relevantes que la convertían en población de riesgo y, por otro lado, con consecuencias psicológicas muy fuertes a posteriori. Bueno, pues todo esto tenemos que abordarlo a nivel preventivo, a nivel de protección y a nivel de persecución. Nuestro Código Penal aborda todo esto, no explicitando tanto como yo quisiera la perspectiva tecnológica, pero desde luego lo aborda que quien ejecute o hiciera ejecutar a otras personas actos de exhibición obscena ante menores, pues tendrán un delito, porque menores están recibiendo vídeos a lo mejor de adultos mostrando sus genitales, mostrando sus penes o incluso mostrando masturbaciones. Bueno, pues eso tenemos y debemos perseguirlo, y muchas veces es el inicio de luego pedirle a ellos vídeos, que sería otro delito. Y a veces luego, a continuación, nos vamos a encontrar con que hay una violencia sexual sobre ellos o una explotación sexual. Por tanto, tenemos que intervenir desde el principio. Todo eso viene en nuestro Código Penal recogido, aunque, como os comento, aquí veis los artículos, por quien tenga un poco más de interés, pero en principio, si queréis que luego veamos alguno, vuelvo atrás, lo que yo quiero destacaros es que todo esto viene en el Código Penal. El tema es que muchas veces la víctima no sabe que todo esto lo puede denunciar y que muchas veces no lo estamos abordando o no tenemos tiempo para abordarlo con suficiente profundidad. Sí os quiero destacar que nuestro Código Penal, sí hay un artículo, bueno, hay varios, pero entre ellos este artículo en el que habla específicamente de las posibilidades de Internet, y nos dice: la distribución o difusión pública o a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenido específicamente destinado a promover, fomentar o incidir la comisión de delitos, y ahora te vienen los capítulos del Código Penal, pero se refiere a prostitución, explotación, violencia sexual, provocación, prostitución, exhibición y provocación sexual, ¿no? Bueno, pues todo eso está penado, incluso difundir un contenido que tenga como objeto que otra persona lleve a cabo estos delitos está penado también. Es decir, nuestro Código Penal espera que actuemos de una manera preventiva, de una manera proactiva, antes de que se consumen los delitos más graves. Nos dice también que las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el apartado anterior. Veremos que también la Ley de Enjuiciamiento Criminal aborda que las primeras diligencias están la retirada de los contenidos. Cualquier persona puede solicitar también retiradas de contenidos, que puede tener mayor o menor éxito dependiendo de cómo respondan las plataformas. Yo no recomiendo que se retiren de manera inmediata sin previamente haber dejado un registro de que esos contenidos están ahí, porque si no estamos perdiendo prueba, ¿no? Pero sí que recomiendo que las dos cosas se hagan de manera rápida, y en ese sentido he tenido experiencias muy positivas tanto con la Policía Nacional como la Guardia Civil, recogiendo rápidamente denuncias, visionando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los vídeos, dejando constancia de que los han visionado y que a partir de ese momento se actuaba para la retirada. Entonces, me parece que es algo que es muy importante hacer, pero mejor hacerlo dejando constancia. Si la víctima no tiene claro si quiere denunciar o no, pero lo que tiene claro es que necesita retirar esto, entonces, como mínimo, lo que recomiendo es que se quede registrado a nivel privado ese vídeo. ¿Cómo? Pues haciendo una grabación de la víctima con otra persona, visualizando el vídeo, viendo la página en la que está colgado el vídeo y luego grabar cómo solicita la retirada de esos contenidos, grabar el proceso para luego poder decir: mire usted, esto estaba aquí, yo lo he retirado. No es la única forma, se puede hacer de otras maneras, ¿no? Pero quizás una manera muy completa puede ser esa. Otra que se utiliza mucho es pedir a una empresa especialista en seguridad informática. Yo, por ejemplo, formo parte
de Cuántica 14, que se dedica al uso seguro e igualitario de las TIC, y muchas veces nos encargan precisamente intervenir para hacer una retirada de contenidos, pero previamente que quede registrado que esos contenidos existían, que esos contenidos estaban allí, mientras la víctima decide o no decide denunciar, que normalmente nuestra experiencia es que ha terminado decidiendo denunciar, pero es verdad que a veces, sobre todo cuando son menores de edad, puede haber unos días y es muy importante que en esos días no siga circulando el vídeo. Es muy importante la retirada inmediata, aunque se tarde unos días, o que se quiera hacer una denuncia tan amplia que no se vaya a poder hacer de manera rápida, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, es un ejemplo de cómo es muy fácil conseguir los enlaces en Internet para solicitar la retirada, lo cual no significa que luego sea fácil conseguir la retirada efectiva. A veces lo es y otras veces no es, pero bueno, es importante que sepamos que están ahí, que lo tenemos, que es una posibilidad. Bueno, voy a pasar de esto. En la violencia de género en Internet, la ciberviolencia de género, nos podemos encontrar en muchas ocasiones que no llega a la violencia sexual, pero sí llega a insultos y amenazas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que el Código Penal, aunque no habla específicamente de las tecnologías de la información y la comunicación, es de plena aplicación. Tenemos el artículo 173 del Código Penal para el trato degradante. Incluso cuando la vejación es leve, pues el apartado 4 nos permite también intervenir. Tenemos la posibilidad, por supuesto, cuando se da en un contexto de violencia de género en la pareja, pues tenemos la posibilidad de que se incorpore dentro de la violencia habitual que viene en el artículo 173 del Código Penal. Por supuesto, podemos aplicar el tipo de las amenazas y de las coacciones, pero es muy importante que no pensemos que porque se vaya a aplicar ese tipo no tenemos que dar explicaciones sobre cómo se ha llevado a cabo y sobre el impacto que ha tenido en la víctima, porque el impacto, aunque sea el mismo tipo penal, el impacto puede ser muy diferente y eso module la pena y haga que la pena sea más grande y haga que la indemnización sea más grande, cosa que tiene relevancia para las víctimas, porque hay víctimas que van a necesitar años de terapia, por tanto, no es una cuestión superficial el tema de la indemnización. Parece que le estamos pidiendo muchas veces a las víctimas que actúen sin pedir indemnizaciones. ¿Por qué? La víctima necesita recuperarse y, sin embargo, la tachamos como de menos credibilidad a veces, o nos cae peor la víctima si la víctima pide una indemnización. Al contrario, para recuperar a la víctima tiene que ser capaz de verse a sí misma en su plenitud de derechos. Y, por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es animarla a que soliciten las indemnizaciones. La violencia vicaria a través de las TIC que os comentaba antes, que tiene una gran relevancia y que supone cosificación de los menores, convertir a los menores en instrumentos, olvidándonos de que son sujetos de derecho con necesidades específicas, ¿no?, para hacer daño a la madre. Bueno, ¿cómo? En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que esto viene en nuestra normativa. La propia ley orgánica 1/2004 del 28 de diciembre lo recoge cuando nos dice que forma parte de esta ley también perseguir los delitos en los que se haga maltrato sobre la madre utilizando a sus hijos o hijas o personas que dependan de ella. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. No se hablaba en ese momento de violencia vicaria, en la actualidad ya hablamos utilizando esa expresión. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, por ejemplo, casos más graves, usando las TIC para sustraer a los menores del domicilio de la madre, inducirlos a que abandonen el domicilio de la madre, por ejemplo, y impedir que vuelvan con ella. Bueno, también a través de las TIC hemos conseguido muchas veces localizar dónde estaban esos menores y se han podido recuperar. Pero se está haciendo eso. A veces la sustracción pues va unida de incluso a agresiones a los menores, ¿no? Muchas veces lo que se está haciendo es, con los dispositivos de los menores, controlar a la madre. Se coloca una aplicación de control parental que tiene por objeto controlar a la madre y saber dónde está la madre. Por supuesto, sin saber la madre que tiene un control parental puesto el hijo o la hija. Otras veces, a través simplemente del WhatsApp, se está consiguiendo información de los hijos y de las hijas, se los está interrogando.
Otras veces se utiliza para distorsionar las normas que pactaron entre ellos y que se están aplicando en la casa de la madre. Por ejemplo, las normas de horario de irse a dormir. Por ejemplo, a partir de esta hora no se tiene acceso a los dispositivos electrónicos. Pues el padre está permitiendo que los niños puedan dormir con los móviles, que puedan estar conectados a las 3 o las 4 de la mañana. Cuando esos niños llegan a la casa de la madre, la madre va a tener grandes problemas. Se les está permitiendo acceder a videojuegos de mayores de 18 años, incluso a niños con trastornos de déficit de atención, ojo, e hiperactividad, que lo tienen absolutamente contraindicado. Se les está permitiendo tener redes sociales cuando ni la propia red social debería permitir que estuvieran ahí y la madre no está de acuerdo. Se está difundiendo imágenes de menores sin que esté de acuerdo la madre. Bueno, se está utilizando todo esto para mantener a la madre en una zozobra, en una inquietud, incluso a veces para que la madre sepa que no está cuidando a los niños. Por ejemplo, se lleva a los hijos a hacer actividades de riesgo sin protección suficiente y además se lo envía a la madre para que la madre lo sepa. Por tanto, a la madre, que sí, la madre lo sabe, pero no puede intervenir. Se le está generando un daño psicológico y una alteración a la madre utilizando a los menores combinado con las TIC. Bueno, esto tenemos que ser capaces, por un lado, de prevenirlo. Tenemos que, por un lado, conseguir prevenirlo, por ejemplo, los convenios reguladores, llegando a acuerdos en los casos en los que no hay violencia de género, pero bueno, puede haber situaciones de una conflictividad que podría terminar llegando a algo peor, ¿no? Bueno, pues establecerlo en los convenios. Bueno, las partes han pactado esto. Una cosa que yo aconsejo mucho es que los menores, las menores, se pacte que van a recibir formación sobre esta materia, llevarlos a talleres sobre uso seguro e igualitario de las TIC, para que los propios niños y niñas comprendan los peligros que hay y, por supuesto, haciendo visibles los procedimientos judiciales, penales y civiles, lo que está sucediendo y haciéndolo visible también en los informes de terapia o en los informes forenses, en las intervenciones públicas que hagamos, porque si no queda obviado y las consecuencias son tremendas. Se están difundiendo mensajes de odio sobre mujeres y niñas, por ejemplo, jóvenes, chicas, niñas que no quieran tener relaciones sexuales o que hayan denunciado violencia, eso niñas y adultas, pues se pueden encontrar con mensajes de odio que se están difundiendo. Bueno, también nuestro Código Penal establece que tenemos que perseguirlo. No tenemos que olvidar que es muy fácil difundir noticias falsas y que esas noticias falsas terminen generando además mensaje de odio. ¿Cómo? Pues como tenemos publicitado a gran parte de nuestra vida en las redes sociales, cualquiera puede coger eso que es real, mezclarlo con mentiras y hacer una publicación con una apariencia engañosa. Y eso puede generar un daño muy grande. Por tanto, cuando atendemos a las víctimas, tenemos que prever no solamente lo que ha padecido hasta ahora, sino lo que puede llegar a padecer en el futuro con el uso de las TIC. Es más, yo me encuentro con muchos casos en los que, no me encuentro con muchos casos sin violencia, en los que no haya habido violencia a través de las TIC, pero sí me encuentro con que en muchos de los casos en los que no ha habido violencia a través de las TIC, es decir, me llega a mi despacho una señora que está sufriendo una violencia analógica y no a través de las TIC, luego, durante el tiempo que va pasando, empieza a sufrir una violencia a través de las TIC, porque a través de las TIC se intenta que retire la denuncia, a través de las TIC se intenta difamarla y que se quede sola, que no pueda, que pierda a sus contactos, a través de las TIC se hace que otras personas la ataquen. Por tanto, empezamos con un caso puramente analógico, que luego se convierte en un caso con contenido de ciberviolencia de género, porque ya tiene un contenido TIC. Antes de que suceda esa violencia a través de las TIC, si estamos interviniendo en un caso analógico, pues también es muy importante hablar de los riesgos a través de las TIC y de cómo puede intentar tener pues unas pautas de prevención a través de las TIC. Bueno, el uso de noticias falsas para dañar a las víctimas, nos vamos a encontrar que nuestro Código Penal también lo aborda como, pues, bueno, en el delito de calumnias y en el de injurias. Es muy importante tenerlo en cuenta. El tema del control a través de las TIC,
el control de la víctima a través de las TIC, bueno, pues nos podemos encontrar que podríamos aplicar el artículo 197 del Código Penal cuando te han puesto una aplicación espía en tu móvil, el artículo 173.2 del Código Penal cuando es en la pareja, dentro de la violencia habitual, y, por supuesto, cuando lo que está viendo es un acoso fuera de la pareja, el 172 ter del Código Penal. Es decir, estas conductas tienen un reflejo en nuestro Código Penal que es importante que sepamos que está ahí y que recurramos a eso, ¿no? Bueno, puede suceder que haya un acoso a través de las redes sociales de una alta intensidad y nos vamos a encontrar con el Código Penal que tenemos aquí para aplicarlo, pero nos vamos a encontrar a veces con que ese acoso es por varias personas y ahí nos vamos a encontrar con que la víctima tendrá que explicar no solamente el acoso inicial, que a lo mejor era de una persona, sino el sucesivo acoso que va sufriendo por otras personas que se van uniendo al acoso inicial o a la conducta de ataque inicial, que a lo mejor no fue de acoso, sino de otro tipo. Por tanto, cambia la dimensión del abordaje que tenemos que hacer a la hora de atender a la víctima, a la hora de recoger su relato, a la hora de darle asistencia psicológica, a la hora de darle pautas sociales, por supuesto, a la hora de investigar el delito. La sextorsión sigue siendo uno de los delitos que más se están dando, sobre todo entre menores, o sea, chicas menores y chicas jóvenes, pero también entre mujeres adultas y ya no jóvenes, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque se está popularizando el envío de imágenes íntimas a través del móvil, el envío de imágenes, y luego a continuación están usando ese envío de imágenes para extorsionar a la víctima. Nos encontramos con que a veces el propio envío ya es un delito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchas veces para acceder al envío ha habido ya una presión, ha habido ya una conducta invasiva, ¿no? Otras veces no, otras veces el envío es un envío voluntario. En este sentido es muy importante alertar de las consecuencias que puede tener esto y también tenemos que decir que el sistema judicial, los protocolos de intervención de los jueces y juezas ya pone el acento en este tipo de práctica, ¿no? La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se está dando con muchísima frecuencia. Es decir, una vez que el delincuente recibe la imagen, la reenvía, porque de esa manera disfruta, de esa manera siente un gran poder frente a la víctima, obtiene un beneficio social en su entorno y a partir de ahí se está redifundiendo y redifundiendo imágenes. Ya sabéis que hemos tenido en España incluso un caso que terminó en suicidio. El primer caso que se hizo famoso fue el de Amanda Todd en Canadá, que creo que cuando se suicidó tenía, no recuerdo si 14 o 15 años, y el año pasado se hizo 10 años de su suicidio, ¿no?, por la redifusión de imágenes íntimas que van unidas además a un acoso, porque lo terrible de nuestra sociedad es que cuando se redifunde una imagen íntima, la víctima tiene más posibilidades de recibir mensajes de odio y de desprecio que mensajes de apoyo. Es terrible, pero es lo que está sucediendo. Y en esto tenemos que intervenir también para prevenir las crisis de reputación y para compensar las crisis de reputación. Tenemos que actuar para compensar esas crisis de reputación, alertar de lo que puede suceder, tener previsto un cortafuegos, personas de su entorno que si les llega imágenes rápidamente avisen y rápidamente no difundan. Hay que abordarlo en los grupos. Por ejemplo, el caso de Ibeco, si en lugar de salir toda la plantilla a hacer un minuto de silencio cuando ella se había suicidado, lo que hubieran hecho es una reunión, todo el mundo, de apoyo a favor de la víctima y de tolerancia cero hacia la redifusión, pudiera ser que esta señora no se hubiera suicidado. Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que promover este tipo de acciones. Por supuesto, tenemos una normativa que lo persigue y además ha sido mejorada recientemente con la ley del solo sí es sí, la ley orgánica 10 del 2022, al incorporar como delito a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales, las difunda, revele o cede a terceros sin consentimiento de la persona afectada. Tal y como estaba redactado anteriormente,
había jurisprudencia que había interpretado que la redifusión no estaba contemplada. Yo entendía que sí, pero bueno, había jurisprudencia que entendía que no. El caso es que la ley lo ha cambiado para que ya no haya duda, de forma que si un hombre coge y difunde un vídeo de una mujer con connotaciones sexuales, ese hombre está cometiendo un delito, pero quien lo redifunde claramente lo está cometiendo también. Y se le va a poder pedir también responsabilidades civiles por el daño que está cometiendo. Es algo que es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, se está dando mucho la suplantación de identidad y de... A ver, que haga el cálculo del tiempo que tengo. Vale. Muy bien, ¿no? Muy bien. Es que, como veis, hablo mucho. Bueno, la suplantación de identidad se da mucho y la usurpación de identidad también. No es lo mismo. Con la suplantación de identidad, el delincuente tapa la identidad con la que actúa. En principio no es un delito, salvo que la acción que haga sea un delito. Por ejemplo, yo puedo tapar mi identidad y hacer una donación, pues aquí, a vuestro centro de 1 millón de euros, a que no sería un delito. ¿A qué sería? Sería estupendo, ¿verdad? Estáis abiertas y abiertos a que lo haga, ¿a que sí? Bien, no estaría cometiendo ningún delito. Ahora, si yo suplanto mi identidad, pero para a continuación ponerme a hacer una extorsión a vuestro centro para que me dé 1 millón de euros, ahí se está cometiendo un delito, ¿verdad que sí? El delito es la extorsión que estoy haciendo, ¿vale? Con la usurpación no solamente se tapa la identidad, sino que se usa la identidad de otra persona. Me hago pasar por otra persona y se comete el delito de usurpación. Por ejemplo, se usurpa la identidad de una mujer joven para crearle un perfil de prostituta y que tenga consecuencias ella, o para generar un vídeo o algo falso, un contenido falso, y enviárselo a personas con las que trabaja y generarle problemas. Bueno, pues eso se puede llegar a condenar como usurpación de identidad. ¿Qué sucede? Que la jurisprudencia exige que haya una cierta continuidad, que no sea un acto único. Entonces, digamos que tiene una cierta dificultad perseguir por este delito. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la Ley Orgánica 10 del 2022 ha mejorado la situación, porque ha dicho, oiga, aunque no llegue a usurpación, si usted está usando mis datos y eso me está generando a mí una situación de hostilidad, al mismo nivel que sería el delito de acoso, pues esto lo vamos a considerar un tipo de acoso por suplantación de identidad. Y ha hecho que lo que no podíamos perseguir antes en la práctica, lo podamos perseguir ahora de esta manera. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, la estafa económica romántica se está dando con muchísimo. Se está buscando mujeres con un nivel económico, pues, como mínimo medio alto para arriba, que sean cuanto más solidarias, cuanto más sensibles mejor. También se busca mujeres que a lo mejor se detecte que tienen escasas relaciones o que tienen necesidad de tener más contacto de relaciones con otras personas, ¿no? Y porque ellos echan la caña de pescar y echan a lo mejor 100 cañas y pica una, ¿no? Bueno, pues, y empiezan a establecer una relación epistolar. Empiezan a hablar con esa persona, empiezan a descubrir sus puntos débiles, empiezan a regalarle el oído, empiezan a fingir que tienen una relación de amistad. Luego empiezan a decir que dependen de esa persona, que tienen una dificultad, que tienen un hermano con problemas, que tienen un hijo con una hija con problemas, y empiezan a sacarle dinero a esa persona. Obviamente, todo este historial de comunicaciones va a tener una gran relevancia probatoria y la víctima llega a un momento en el que se va a encontrar con que, con que ha perdido pues el dinero. Ya tenemos muchos casos de esto, con persecución, con intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo aquí ponía uno, ¿no?, de la operación Románticos, con un resultado pues muy positivo. Y lo que quiero destacaros es que, obviamente, voy a pasar todas las explicaciones, esto viene en nuestro Código Penal. Solo que no es uno de los delitos que estamos habituados a utilizar en la violencia de género analógica. Fijaos, estamos viendo una parte del Código Penal que cuando nos centramos en la violencia de género analógica no aplicábamos. Entonces aplicamos sobre todo el delito de violencia habitual o el maltrato puntual, por supuesto las agresiones sexuales fuera y dentro de la pareja, la violencia sexual. Aplicábamos las amenazas y las coacciones. Ahora estamos en
eso se sigue aplicando, pero además estamos en otra franja del Código Penal, porque estamos en otra franja de vulneración de derechos humanos que ha traído las tecnologías de la información y de la comunicación, porque tienen una posibilidad para hacernos daño o para coaccionarnos a través de la imagen que no existía hace, pues basta con que nos retrotraigamos 10 años. Por tanto, tenemos que pensar en esto, en las estafas conseguidas de esta manera, por supuesto en el porno vengativo, y ahí volvemos al artículo 197 del Código Penal, que es un artículo muy largo, que aborda distintos tipos de conductas, entre ellas que una imagen íntima mía la subas a una red social o a una página porno. De estos tenemos muchos casos. Tenemos también un porno vengativo que se hace con un uso falso de imágenes. Se coge una imagen real y se transforma con aplicaciones que desnudan. Porque claro, la inteligencia artificial y las aplicaciones mayoritariamente están siendo movidas por hombres machistas y lo que están haciendo pues son productos machistas. Y nos encontramos con que han perdido el tiempo en diseñar una aplicación que te desnuda. Y oye, no se aplica en desnudar a hombres, se aplica en desnudar casualmente a mujeres. Bueno, pues sabéis, por ejemplo, el caso de Rosalía, de otras personas famosas, pero de muchísimas mujeres que no son famosas y que son desnudadas. Y a continuación, además, esas imágenes se difunden en páginas de porno o se difunden en la web de su trabajo. Bueno, pues aquí tenemos este artículo, pero ojo, muy importante, hacer visible el impacto sobre las víctimas. Surgen nuevas cuestiones. A ver, os pregunto, ¿se puede penar el ataque sexual en un videojuego cometido por un avatar en español, a otro avatar? ¿Qué pensáis? Que sepáis que la telepatía no la manejo todavía. Es una de las cosas que tengo pendientes. A ver si para el 2024. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué diría? Aquí hay juristas, ¿no? ¿Qué juristas tenemos? ¿Podéis levantar las manos? Tenemos 2 juristas. ¿Qué pensáis vosotras? ¿Tú crees que no hay ningún artículo que pene eso? ¿Y tú qué piensas? Un reto, ¿verdad? Al que tenemos que meter. Primero, sobre la persona que sería la responsabilidad de la persona que crea esos contenidos, ¿no? El efecto que ese videojuego, porque estamos trabajando con menores, que pueden acceder a videojuegos, ¿no? No estamos diciendo que sean de adultos menores, tampoco. El efecto que eso puede suponer, tanto a menores adultos, y en sí mismo respecto del tipo delictivo, pues... Lo dejas en suspenso. Sí, pero... Mira, como tienes delante a la Fuerza de Cuerpo y Seguridad del Estado, pásale a alguno de ellos a ver si son tan amables o de ellas, que sé que lo estáis deseando. Sí, sé que estáis deseando comentarlo, o lo noto. No lo habéis pensado, ¿no? Bueno, pues... ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Yo en el tema de pornografía infantil, que trabajo bastante, sí que está penado cuando el dibujo, que es un dibujo de manga, siempre que haya menores, o sea, claro, específicamente menores, sí que está penado como fuera pornografía infantil. Hemos recopilado casos de dibujo de menores, pero que sea explícito. Bien. Bueno, pues muy interesante. A lo mejor por ahí podríamos ir. Yo pienso que sí, esta pena se puede perseguir. ¿Por qué? Porque os pongo este caso. Esto es un caso real. Ha sucedido con la plataforma Roblox, que no sé si la conocéis, la utilizan niños y niñas. Pues en esta plataforma nos encontramos con que una madre está leyéndole un cuento a su hija, mientras su hija está en la tablet jugando con Roblox, que ya es para analizar, ¿eh? Te están leyendo un cuento y tú estás a la vez con Roblox. ¿Se ha fijado de lo que estamos hablando? Y de repente su hija hace así y dice, ostras, y ve que aparece su hija en Roblox, los niños y las niñas, que supuestamente deben de ser niños y niñas, pero pueden, por desgracia, entra cualquiera, ¿no? Pueden crear contenido, o sea, se crean un personaje y puedes crear lo que hace el personaje. Lo que han creado es una violación por parte de 2
a el avatar de su niña. Claro, su niña se quedó impactada. Su niña luego le hizo montones de preguntas a la madre. Su niña le estuvo rumiando. Yo creo que como mínimo esto es un ataque a la integridad de la menor, un ataque a su dignidad y podría ser aplicable, en mi opinión, el 173 del Código Penal. Es una actuación que me hace un daño. Es un trato vejatorio porque yo tengo una identidad digital. Yo no tengo solo una identidad analógica, tengo una identidad digital. Y a mí esto me impacta. Por eso tenemos que interpretar el Código Penal a la luz de los derechos humanos y de cómo los derechos humanos se ven comprometidos en la era de las TIC, en la era de los metaversos. ¿Vale? Entonces, pero yo me plantearía, incluso su libertad sexual se puede ver condicionada o no. Para mí es bastante claro que su dignidad en ese momento se ve afectada, su estado psicológico se ve afectada, su integridad psicológica se ve afectada. Pero ¿le influye a su libertad sexual de algún momento? Eso no lo sé. No tengo una idea al respecto. Creo que habría que reflexionar y habría que estudiar cómo está impactando los usos y las dinámicas en los videojuegos en las personas. O sea, cómo nos afecta. Y en ese sentido la psicología pues tiene mucho que abordar. Esta señora lo difundió en Facebook, tuvieron que modificar, tuvieron que pedir disculpas, en fin, hubo una reacción. ¿Qué pasa con los ataques en los metaversos? En la actualidad hay metaversos. En la actualidad se puede ir a una fiesta o se puede ir a una actuación virtualmente. Bueno, pues tenemos ya casos en los que mujeres se meten en metaverso y al poco tiempo sufren una agresión sexual por otra persona que está ahí. Bueno, pues, ¿qué sucede? Y ha sucedido con una mujer que es psicóloga y contó que le provocó una reacción psicológica muy fuerte, que ella asimilaba, aunque no llegaba a ser lo mismo, a una situación de una violencia sexual en el mundo analógico. Y además, de repente tú piensas, es que yo no valgo nada, es que a mí no me tienen que respetar, yo no soy digna de respeto, me pueden hacer cualquier cosa en el metaverso. Bueno, estos son los retos que tenemos en la actualidad, sobre los que tenemos que investigar, tenemos que escribir. Ya ha habido un hombre detenido por intentar captar a menores en el metaverso. O sea, ya tenemos una detención por conductas realizadas en el metaverso. Yo creo que podemos pensar en casos en los que a lo mejor hay un acoso o una violencia habitual o un trato degradante por conductas realizadas en el metaverso. Aquí tengo la noticia del detenido, un joven de 18 años, como presunto autor del primer delito en el mundo del metaverso. O sea, tenemos que prepararnos para esto, para atender a estas víctimas, para ayudarlas. Bueno, entre las nuevas cuestiones yo os planteo, en un caso en el que se haya establecido una medida de prohibición de comunicar o una pena accesoria de prohibición de comunicar, si el condenado accede al perfil de LinkedIn de la víctima, ¿está cometiendo un quebrantamiento o no está cometiendo un quebrantamiento? Lo está cometiendo, ¿verdad? En efecto, lo está cometiendo. Bueno, pues esto, por ejemplo, ha sido motivo de duda la primera vez que sucedió, porque se decía es que no, la víctima no lo va a ver de manera inmediata. Bueno, pues son cosas en las que estamos ahora mismo, nos estamos entrando. Por eso es especialmente importante prestar atención a este tipo de delitos y no podemos decir que es exactamente lo mismo que había antes, no. Hay unos modos diferentes, hay un impacto diferente, se ven involucradas muchísimas más personas, numerosas víctimas son menores de edad, numerosos agresores son menores y los ataques pueden llegar a ser multitudinarios. Yo me he encontrado en casos en los que de violencia, de ciberviolencia de género, que iniciaban como ciberviolencia de género o que eran violencia inicialmente analógica, y en el transcurso, en el paso del tiempo, empiezan a intervenir a través de redes sociales menores que hacen un número de ataques hacia la víctima, de forma que la víctima va sufriendo, además del primer ataque, por el cual empiezo a intervenir yo, otra serie de ataques. Tuvimos que solicitar la investigación y en varias ocasiones descubrimos que buena parte de quienes estaban haciendo esos ataques eran menores, incluso en ocasiones menores de 14 años.
Y claro, ahí te planteas qué haces con esto. La primera vez que me sucedió, la verdad es que me quedé, no encontré. Fui a hablar con Fiscalía, no vimos opciones, ahora no. Ahora rápidamente hago un aviso a servicios sociales respecto de los menores de 14 años que están interviniendo y aporto toda la documentación. Respecto de los que son mayores, pues a Fiscalía le pido, mayores de 14 años, que Fiscalía intervenga y haga un seguimiento. Pero fijaos qué trabajo para la víctima inicial, que la víctima inicial iba, o para los abogados y abogadas de la víctima inicial, la víctima iba por un ataque específico que ella recibía realizado por otra persona. Y ahora se empieza a encontrar con este tipo de ataques. Por tanto, la dimensión de los ataques ha cambiado. A veces la propia víctima publica en redes sociales lo que ha sufrido. Claro, esto por un lado tiene algo positivo, que es romper la ley del silencio, que sabéis que es algo muy necesario, que hablamos muchas veces. Pero ojo, es importante que ayudemos a la víctima a que sea consciente de las consecuencias que puede tener, porque pueden a partir de ahí venir numerosos ataques y puede tener también consecuencias legales. La otra parte puede presentar una demanda, por ejemplo, por daño al honor. Entonces, esto también forma parte de lo que tenemos que informar a las víctimas, porque incluso sin que nos lo pregunten, porque muchas veces la víctima da por hecho que en redes sociales puede publicar lo que le ha pasado, da por hecho que puede publicar que tiene un procedimiento judicial, da por hecho que puede publicar y no piensa en las consecuencias que puede haber. Bueno, pues hay que ayudarla a que conozca las consecuencias y a que tome las decisiones de una manera informada. Por ejemplo, aquí os traigo esta sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia del 2020, en la que dice que una víctima tiene que indemnizar al agresor por la publicación que hizo de la sentencia, porque no hizo un resumen, sino que puso una parte en la que se abordaban aspectos muy específicos personales del delincuente. Y entonces dicen, oiga, no, es que usted tenía derecho a contar, he sido víctima de tal. Incluso a lo mejor podía haber puesto hasta el nombre de la persona, pero ya pones a contar que esta persona tenía este problema de tal cosa o de tal otro, ya, en fin. Por tanto, es muy cuidado, hay que tener mucho cuidado porque es muy resbaladizo el tema de la esfera de la privacidad del delincuente y el uso de las redes sociales, ¿no? Por tanto, nos dice esta sentencia que ha habido una vulneración del derecho a la intimidad que no pierde el delincuente por haber sido incluso condenado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se puede decir, pero no se puede contar todo, ¿no? Nos encontramos con que el propio agresor puede publicar la agresión o puede negar que ha existido la agresión, de forma que da una versión en la que está atacando a la víctima, ¿no? Puede hacer ostentación de los hechos, presumir de los hechos, hacer apología de la violencia o humillar sucesivamente a la víctima, o puede negar todo lo que dice la víctima y humillarla de manera indirectamente. En cualquier caso, suelen surgir reacciones de apoyo al agresor y surgen mensajes que pueden hacer mucho daño a las víctimas, incluso que pueden confundirlas sobre lo que está penado, sobre lo que no está penado, sobre sus expectativas judiciales. Fijaos, os traigo este caso que es una secuela del caso de La Manada. Bueno, no sé si sabéis que una persona, un hombre, creó una página web con el Tour de La Manada. ¿Conocéis eso, no? Bueno, fijaos lo que puede significar para la víctima saber que cualquiera puede acceder y reproducir los pasos que dio ella y que dieron los miembros de La Manada, ¿no? Esto tiene un impacto demoledor. Bueno, pues ha sido condenado y la Audiencia Nacional confirmó la condena de 1 año y medio al autor de la web del Tour de La Manada. ¿Por qué? Por un delito contra la integridad de esta señora, de la víctima, el 173 del Código Penal, que yo creo que tenemos que usarlo en muchísimas ocasiones. La crisis de reputación es muy importante tenerla en cuenta. Muchísimas víctimas sufren tal ataque a través de las redes sociales que llega a categoría de crisis de reputación. Como profesionales tenemos que ser capaces de prevenir, es decir, de alertar a la víctima que eso puede llegar a suceder, de ayudarle a adoptar medidas de prevención. Mira, por si acaso sucede, por si acaso se difunden
información negativa de ti o imágenes íntimas de ti. Por si acaso, es bueno que tú hables con tus jefes, con tu jefa, es bueno que hables con la familia. Esto en los casos de menores tiene una alta complejidad, ¿no? Esto no es fácil. Es bueno que hables con tu entorno. Es bueno que además que tengan pautas de si les llega, ¿qué hay que hacer? Pues rápidamente hay que alertarte, rápidamente hay que hablar con quien tenga responsabilidad de organización en el grupo para que se adopten medidas e incluso a lo mejor se puede adoptar una medida de comunicarle al grupo, oye, en una organización existe este riesgo, que sepáis que si se da esto no hay que tolerarlo, se estaría vulnerando el Código Penal, y derechos humanos, en fin, todo esto habría que hacerlo. Y cuando ya ha sucedido la crisis, hay que adoptar medidas de compensación, hay que ayudarles a compensar. ¿Cómo? Difundiendo mensajes en positivo, haciendo actos en positivo hacia esa víctima. Y, por supuesto, garantizando que tiene un soporte psicológico, que tiene una Paola, pues en su vida para darle sostén en esta situación. No debemos olvidar nunca nuestros principios de intervención y en este sentido yo quiero destacaros vuestro tercer acuerdo institucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres del 2017, que en el punto segundo dice las instituciones firmantes se comprometen a que la atención a las víctimas supervivientes se realice siguiendo los principios recogidos en la Ley Foral 14 del 2015 y estos principios son garantía presupuestaria. Bueno, me encanta que hayas puesto esto lo primero, porque es que es imprescindible. Respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Debida diligencia. Esto es lo que os quiero destacar. La debida diligencia. En esta materia, la debida diligencia tiene que incorporar las pautas específicas acorde a la tecnología de la información y de la comunicación. Ya sabemos que pueden utilizar la tecnología de la información y la comunicación. Tenemos que incorporar todo este tipo de pautas porque hay una diligencia debida que tenemos también desde la abogacía en nuestro propio estatuto. Enfoque de género y prohibición expresa de mediación, prohibición de discriminación, atención a las discriminaciones múltiples, respuesta integral y coordinación, respeto y no revictimización, responsabilidad y participación de las mujeres víctimas de violencia de género y de las organizaciones de mujeres en el diseño y evaluación de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres. Como veis, no se refiere el tema TIC, porque por desgracia todas las administraciones públicas vamos con muchísimo retraso respecto al tema TIC, pero es plenamente aplicable en la ciberviolencia de género. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, tenemos que romper la ley del silencio y para eso tenemos la obligación ciudadana de denunciar al juzgado, fiscalía o policía cuando se presencia un delito público, artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ciberviolencia de género nos podemos encontrar con que algunos son públicos, otros no son públicos. Creo que la pauta diligente es hacer como mínimo algún tipo de notificación. En los casos de violencia de género en la pareja, se suele decir que si la víctima sigue conviviendo, pues claro, se la puede poner en peligro si sin que la víctima actúe, se ponga en conocimiento de la policía o del juzgado, pues que hay una situación de violencia. Hombre, yo creo que habrá que valorar cada caso, porque hay situaciones en las que la víctima no denuncia porque está absolutamente paralizada, porque no está en condiciones ni de protegerse a sí misma ni de proteger a sus hijos o a sus hijas, con lo cual hay que hacer una actuación inmediata. No nos olvidemos que hay víctimas que son asesinadas, no han denunciado, bueno, para que se intervenga. Y la ley nos da herramientas incluso para solicitar medidas urgentes al juzgado, que veremos ahora. En otros casos la situación no es tan extrema y puede bastar con comunicar a Fiscalía. Yo os animo desde los servicios públicos a que tengáis una línea de coordinación con Fiscalía, de manera que podáis notificar a Fiscalía los casos en los que tenéis sospecha de una situación de ciberviolencia de género o de violencia de género y que Fiscalía decida si hay que abrir un procedimiento o no, y como mínimo lo tenga guardado y en un momento dado, si la mujer se decide a denunciar, pues esta mujer cuente con que allí ya no es la que hay algo de ella que va acompañado normalmente de un informe de una entidad especializada. Tenemos la obligación profesional, aparte de la obligación ciudadana, cuando presenciamos, tenemos una obligación profesional de denunciar a policía, juzgado, fiscalía, cuando tenemos noticia
Ya no es que presenciemos, tenemos noticia. Y esto es cuando os digo que como mínimo vamos a poner en contacto con Fiscalía. Tenemos la obligación de socorrer, y la obligación de socorrer aquí incorpora también la de hacer como mínimo medidas de compensación frente a la crisis de reputación. Es que hay un riesgo de suicidio, o hay un riesgo de autolesiones, o hay un riesgo de desarrollo de trastornos alimentarios. Tenemos una obligación de socorrer. Tenemos que auxiliar y acompañar, prever crisis de reputación, actuar en compensación, recoger la huella de la ciberviolencia, que no se pierda. O sea, tenemos que ir dejando constancia de la cantidad de mensajes o de imágenes, y tenemos que colaborar con la Administración de Justicia en la protección de las víctimas y persecución del crimen. La Administración de Justicia por sí misma, y a la vista está, no puede proteger a las víctimas suficientemente. Nos necesita a todos y a todas, ¿no? Vuestra ley foral dice también, en el artículo 6, apartado A, habla de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y nos dice: la actuación institucional y profesional frente a la violencia contra las mujeres por motivo de género se orientará a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres. Bien, os animo siempre a que tengáis el enfoque de derechos humanos. Cuando no sepáis en qué parte del Código Penal puedo meter esto, pensar en los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se están viendo afectados? Y eso os va a servir como guía. Pero nos dice también, principio de diligencia debida, la respuesta ante la violencia contra las mujeres se extenderá a todas las esferas de la responsabilidad institucional: prevención, protección, asistencia, reparación a las víctimas y promoción de la justicia, y estará encaminada a garantizar que los derechos de las mujeres se hagan realidad. Es decir, si yo trabajo en servicios sociales, yo además de tener que darle una asistencia social, yo tengo que colaborar con la Administración de Justicia y tengo que promover el ejercicio de los derechos por parte de la víctima. Tenemos que conectarnos, no podemos estar en parcelas individuales que luego tenemos reuniones de coordinación. No, en nuestro día a día tiene que haber una sinergia, y el trabajo que yo haga tiene que tener siempre un enfoque de ejercicio de los derechos de las víctimas y un enfoque de protección integral y de prevención, siempre, en todas las áreas. Por supuesto, dice también que tiene que haber un enfoque de género y prohibición expresa de la mediación. Nos dice también que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, especialmente los departamentos competentes en materia social, educativa y sanitaria, desarrollarán las acciones necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Os quiero destacar lo de detectar e identificar situaciones de riesgo. Víctima no es solo la víctima que ya se ha consumado el delito. Víctima también es la víctima potencial. A los efectos de nuestro trabajo con diligencia debida, tenemos que trabajar también respecto de la víctima potencial. Tenemos que actuar, llevar a cabo pautas de detección de indicadores de riesgo. Pertenece a población de riesgo por tal o cual cosa, por sus circunstancias personales hay riesgo, o ha sufrido esta violencia, pero es víctima potencial de este otro tipo de violencia. Yo tengo casos de mujeres que llegamos a los tribunales por haber sido captadas para la prostitución a través de Instagram, y en su historial hay una violencia sexual previa, incluso a veces más de una violencia sexual previa. Violencias que no se han detectado, que no se han abordado y que han terminado haciendo que sea una persona en riesgo de sufrir otro tipo de violencias. Por tanto, es muy importante la detección respecto de víctimas que aún no han sufrido ningún tipo de violencia, pero también respecto de víctimas que han sufrido un tipo de violencia y pueden estar en riesgo de sufrir otros. Y esto pasa muchísimo con las niñas. Está pasando mucho con las niñas. Hay mucha violencia sexual con las niñas en instituto. Y no lo cuentan a sus padres y a sus madres, no lo cuentan al profesorado. Al no contarlo y no haber estrategias y actividades de detección, al no haberlas, al no haber actividades en las que se aborden este tipo de cosas, son niñas que pueden desarrollar dinámicas que terminen generando
incluso victimizaciones peores. Entonces, de verdad que tenemos que incorporar, cuando intervenimos con mujeres y con niñas, una labor de prevención de posibles violencias. Nos dice también que para llevar a cabo esta labor se pondrán en funcionamiento diferentes instrumentos técnicos que permitan identificar y hacer visible la violencia contra las mujeres de todo tipo. Aquí os destaco el hacer visible. Hacer visible no es consigo que la mujer me cuente y muere en mí lo que me cuentan. Hacer visible es lo que me cuentan o lo que no me cuentan, pero que yo detecto por otro lado, queda registrado y yo lo remito a quien corresponde remitirlo para cumplir con mi diligencia de vida. Si no, lo estoy enterrando. Bueno, pues según vuestra normativa interna es muy importante hacer visible, aparte de la normativa, digamos, genérica nacional, ¿no? Bueno, nos dice vuestro tercer acuerdo institucional, en el punto 4, las instituciones firmantes se comprometen a adecuar su actuación cuando tengan conocimiento de que se han producido actos de violencia contra las mujeres, tanto a protocolos de actuación coordinada que se incorporan al presente acuerdo, como a los otros protocolos de coordinación interinstitucional vigente para la comunidad foral, que tenéis pues numerosos protocolos y muy interesantes y útiles, aunque no se mencione la ciberviolencia de género como sucede habitualmente. Bueno, seguimos en el ámbito de la diligencia de vida. Tenemos que ser capaces de potenciar el trabajo de los demás servicios, tenemos que ser capaces de conectarnos y promover el ejercicio de las víctimas y que las víctimas lleguen al sistema judicial con pruebas. O sea, tenemos que facilitar la prueba y el hacer visible la violencia de género, porque hay que hacerla visible también en los tribunales. Bueno, pues según vuestra normativa tenéis competencia y responsabilidad a la hora de hacer visible en los tribunales la violencia. Bueno, como veis, en vuestro protocolo de actuación conjunta, pues también se habla de la diligencia de vida y que toda vuestra actuación tiene que estar encaminada a garantizar que los derechos de las mujeres se hagan realidad. Bueno, yéndonos ya de lo vuestro a el Código Penal, pues bueno, nos encontramos con que incluso en los casos en los que no se cumpla con la diligencia de vida, pues puede considerarse que hay incluso una responsabilidad penal, porque nos dice la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Es decir, es tan importante, según nuestro sistema, que desde el ámbito profesional la información llegue al sistema judicial, que incluso está penado que intencionadamente no se haga. Por eso yo siempre lo que recomiendo es que si por algún motivo no se hace una notificación al juzgado ni a Fiscalía, en el expediente quede justificado por qué no se hace. O sea, no se hace por esta circunstancia o por esta otra, porque consideramos que podría tener tales o cuales consecuencias, porque si no nos podemos encontrar con que la persona que está interviniendo, la persona en concreto que está interviniendo, podría tener pues una responsabilidad. Bueno, nos dice también el 195 del Código Penal que el que no socorre a una persona pues incurre en un delito, y el que no puede socorrer pero no pide ayuda, pues también incurre en un delito. Fijaos la importancia de la diligencia de vida, y os voy a poner un ejemplo en positivo, que yo sé que aquí tendréis miles de ejemplos en positivo. No puedo poner ejemplos en positivo vuestros porque, por desgracia, no trabajo aquí. Si trabajara aquí podría poner muchísimos ejemplos en positivo que hayáis hecho vosotros y vosotras, pero he estado buscando por las noticias y en las noticias no he pillado ninguno. Pero bueno, lamento eso, ¿no? Fijaos, este ejemplo nos habla de lamer pescado y comer galletas de perro. 8 investigados por novatadas en una residencia. Esto ha pasado en octubre de este año. Las víctimas, pues por supuesto, mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que llevar un sujetador negro por fuera y, además de hacer eso, reciben de rodillas insultos de jóvenes de ambos sexos, ojo, insultos machistas, porque hay mujeres que en este contexto
para adaptarse a la situación, reproducen y están cometiendo también un acto delictivo, ¿no? Las víctimas, y les hacen, como os digo, lamer pescado y comer galletas de perro. Bien, además, por supuesto, estamos en la era de las TIC, esto lo graban, por supuesto, y la grabación se difunde con la coletilla de, ojo, no difundir a nadie que tenga responsabilidad en la materia, pero llega al director. Y el director, ¿qué hace? Pues que lo envía a la comisaría. Y ahí se inicia una intervención. Esto es una diligencia debida. El director no dice, bueno, si ellas no denuncian, ¿qué le vamos a hacer? El director dice, yo tengo que cumplir con lo que dice la ley. Esto es un trato y a saber cuántos años llevan haciendo esto y a saber si lo van a hacer el año que viene. Y a partir de ahí se empieza una intervención. Otro caso que ha salido en los medios de comunicación, ¿no? También de octubre de este año. Nos dice, una chica de 17 años había huido de un centro de acogida en Sevilla para casarse con un chico de Vicálvaro, al que había conocido por Instagram. Vale, 16 años. En una situación de, como mínimo, no tiene una red familiar de apoyo eficaz, porque está en un centro de acogida en Sevilla. ¿Y qué pasa? Que se la encuentra en el metro una mujer llorando y esta mujer se para a hablar con ella y le cuenta la situación de maltrato en la que ella estaba. Entonces, debe de ser que esta chica era gitana y esta mujer tiene dos opciones. Una, decir, qué pena, cuánto lo siento, tal, te doy €1. Una opción que a lo mejor haríamos muchas veces porque tenemos prisa, porque tal. Lo que hizo fue que llamó a la fundación del secretariado gitano. Y esta fundación, y le contó lo que la chica había contado, y esta fundación fue a la comisaría de apoyo y protección a la mujer menor y mayor de la Policía Municipal y a partir de allí pues se inicia una actuación. Ella entra a un centro de acogida, se presenta una denuncia. Esta chica en principio no estaba pensando en denunciar, ella de lo que estaba pensando era en huir, no estaba pensando en otra cosa. Pero muchísimas veces dependemos de la bondad de personas desconocidas, de la bondad y de la diligencia de personas desconocidas. Y gracias a la interconexión que ha habido, pues bueno, hemos tenido este resultado. Ya me tengo que ir, pero solamente os voy a decir, perdona, me estás engañando, se supone que yo tengo hasta las 11:30. De verdad, ¿eh? Yo hablando de que dependemos de la bondad de desconocidos y tú haciéndome esto. Bueno, es que yo cuando me dicen tengo que cortar, corto a lo bestia. Bueno, el tema de la acreditación de la violencia de género, que es otra de las cosas que se me ha pedido que aborde, es muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las víctimas van a denunciar. Hay víctimas que no denuncian o que tardan años en denunciar, pero sí pasan por los servicios sociales, sí pasan por los centros sanitarios, sí pasan por los centros de la mujer. Bueno, podéis acreditar, basta con que la mujer os pida un recurso, podéis acreditar. Y según el artículo 156 del Código Civil, en los casos de violencia de género en la pareja, vuestra acreditación sirve para que, aunque no haya denunciado, pueda llevar a los niños o niñas a tratamiento psicológico sin el consentimiento del padre, bastando con comunicarse al padre. Es decir, es de una relevancia este artículo, el artículo 23, es de una relevancia enorme. Pero es que si nos vamos al artículo, bueno, vuestra ley foral lo aborda también, ya pasó así corriendo, pero es que el artículo, bueno, el 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice la importancia de hacer medidas para eliminar los contenidos ofensivos y los contenidos digitales, pero es que quiero ir al artículo 10. Aquí está. Bien, voy a irme al artículo 544 ter. El artículo 544 ter de la orden de protección en los casos de violencia de género en la pareja, que también se aplica en ciberviolencia de género en la pareja, nos dice que la orden de protección puede solicitarse también en las oficinas de atención a las víctimas y los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de la Administración Pública. Según vuestra normativa interna, los centros de atención vuestros, bueno, todos los que estáis aquí, tenéis posibilidades de rellenar, la mujer que rellene en vuestros servicios una solicitud. Una mujer que está muy alterada o que tiene una violencia psicológica muy compleja, va a ser más fácil que cuente lo que ha pasado a su psicóloga
y su psicóloga recoja un relato y ese relato se incorpore en la solicitud, a que lo haga en policía. Tenéis que saber además que según el artículo 10, nos dice que esta solicitud hay que enviarla al juzgado, ¿vale? Por tanto, tenéis una ley que os da esa posibilidad. Es importante que las mujeres sepan que existe esa posibilidad, porque se pueden sentir mucho más acogidas, con más cercanía con servicios sociales que lleva a lo mejor medio año interviniendo, que yendo a una comisaría, por más que sin duda el trato en comisaría pueda ser excepcional. Por tanto, ese artículo es importante y además lo podéis unir con el artículo 19 de la Ley 1 como veis, vuestro protocolo de actuación se refiere a eso, pero dice que puede ser mejor hacerlo en policía para que puedan hacer un atestado. Bueno, no es imprescindible que haya un atestado para que se inicie el trámite de la orden de protección y es importante que valoréis que hay casos en los que a la víctima le va a costar mucho más referirlo en la policía. Bueno, si nos vamos al artículo 19 de la Ley Orgánica 1 del 2004, y con esto ya voy a terminar, nos encontramos con que la ley nos dice que las víctimas de violencia de género en la pareja, lo cual es aplicable a la ciberviolencia de género en la pareja, tienen derecho a una intervención integral. Y en esa intervención integral pues van a intervenir muchos servicios públicos. Y nos dicen que esos servicios públicos podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias. Por tanto, si combináis el 544 ter con el 19, con el artículo que dice que existe además la obligación de notificar o a Fiscalía o a la Policía o al juzgado, podéis hacer un informe que acredita que consideráis víctima a tal persona, ¿vale? Y por estos motivos. Y a continuación, que lo vais a poner en conocimiento de juzgado o Fiscalía y que ella, en virtud del artículo 19, rellena la solicitud de la orden de protección ante vosotras. Y además, en virtud del artículo 19, podéis solicitar medidas urgentes. Bueno, esto significa que la víctima, cuando el tribunal vaya a intervenir, no va sola con lo que ha contado ante la policía. La víctima va con un informe que la acredita, según una institución pública, como persona que hay indicadores de violencia. Esto no quiere decir que le vayan a dar ya no tenga nada que hacer el juzgado, no. Pero en algunos casos yo creo que puede ser muy significativo y puede marcar la diferencia que hagáis esto. Y lo que quiero es que sepáis que tenéis instrumentos para hacerlos y que además, en cierto modo, la evaluación que se va a hacer de vuestro servicio es siempre viendo en qué medida se han aplicado o no los instrumentos y si no se han aplicado por motivos razonables o no. De forma que también, incluso para a nivel profesional, estar cuidadas y protegidas, pues es importante que conozcáis esto y si no podéis hacerlo porque no hay dotación personal, porque a mí a veces me dicen, Amparo, queremos hacer esto, pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque es que no tenemos tiempo. Me dicen desde muchas instituciones. Yo intento ayudar para que lo hagan con más facilidad, pero también les aconsejo, si es imposible hacerlo porque no hay bastante dotación de personal, tienes que ponerlo en conocimiento de tus jefes, de tus jefas, y tiene que quedar constancia de que tú lo has puesto en conocimiento para que puedan actuar. Porque si no, la responsabilidad, aparte de institucional, va a ser también personal. Y bueno, no me enrollo más. Muchas gracias por vuestra atención y os animo siempre a defender los derechos humanos. Y ya está. Muchas gracias, Amparo. Lo has clavado el tiempo, o sea, perfecto, ¿eh? Yo te estaba chuchando un poquillo, pero era por dar tiempo también a preguntas, así que muchísimas gracias. Bueno, yo creo que has cubierto muy por encima todas las expectativas que poníamos, no has dejado nada en el tintero, has hablado de porno vengativo, el fenómeno sugar babies, violagrabaciones, lover boy, inteligencia artificial, difusión sin consentimientos, extorsión, vamos, lo has tocado todo.
Así que muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas, ¿me oís bien? ¿Sí? Quería agradecer también a Rosa y Silvia, Fundación EUNATE, que está haciendo que estas jornadas sean accesibles. Hemos tenido alguna otra petición también al respecto de accesibilidad que no hemos podido atender con su debida concretud, pero lo mejoraremos para el próximo año. También al equipo técnico de Fundación Caja Navarra, que está haciendo posible pues, la grabación y la retransmisión. Entonces, mi compañera Katy se acercará a las personas que queráis formular alguna pregunta, levantéis la mano y os llevará. Eso sí, acercaros bien el micrófono para que os podamos escuchar. Bueno, Silvia, gracias por tu presentación, por todos tus conocimientos que nos has transmitido. Yo no he podido captar todo, voy a tener que hacerlo lentamente después, porque hay muchísima información. Yo quería decir que soy de otra generación, que yo me referente son las luchas en las calles, el movimiento feminista, el conseguir derechos poco a poco que seguimos estando en el movimiento feminista sobre la mujer, punto, no es otra cosa. Creo que el problema mayor es que las jóvenes de hoy, los menores, no tienen referencia absolutamente de nada. Y las redes sociales, todo eso es un mundo de digital, ¿no? De las plataformas, evolucionan tan rápido, tan fácil, y sobre todo en individual, en silencio. Porque acuérdate, por ejemplo, hay esas que actúan, ¿cómo se llama? Webcam, que hacen pornografía, estás en tu casa, nadie lo sabe. Y luego todo el aspecto neoliberal capitalista en que la gente consigue dinero porque esas plataformas son incluso prosenetas, ¿vale? Yo lo que digo, si estamos en este momento con cierta conciencia social y sobre todo climática, en esta urgencia de que estamos intentando cambiar los cánones de cómo vivir, cómo conseguir, cómo comer, cómo pasear, cómo tener los transportes públicos, ¿por qué no hay una legislación mucho más dura y controladora de estas plataformas, de estos mundos digitales que nos va, que en realidad nos genera facilitar la vida, pero contrariamente también nos la complica demasiado? Esa es mi pregunta, ¿por qué no se exige un control realmente duro de todo este mundo digital? Porque se nos está pasando la mano. Bueno, pues muy interesantes tus reflexiones. En cuanto a que no tienen referentes, yo creo que sí tienen referentes. Tienen influencers que son muy superficiales, la mayoría de ellos y de ellas, y que además promocionan la cosificación del ser humano. O sea, escuchan como si no pasara nada a mujeres que se están prostituyendo o que se han prostituido, y está generando un efecto perverso en los niños y las niñas, que es el naturalizar la cosificación, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias demoledoras. Y por otro lado, ¿por qué no se está creando una normativa más dura? Bueno, en primer lugar, porque buena parte del Poder Legislativo somos nativos no digitales. Y se nos está escapando muchísimo de lo que sucede o va con muchísimo retraso. Cuando por fin conseguimos pactar las leyes, ya el fenómeno ha evolucionado. O sea, vamos con mucho retraso. Y por otro lado, lo que creo que es más significativo todavía, porque esto mueve muchísimo dinero. Y ahora mismo, y además es a nivel global, a nivel mundial. Por tanto, necesitaríamos una serie de pactos que no solamente afectan a tu estado, sino que afecta a otros estados, ¿no? Es muy, muy relevante. También creo que algo que sucedía antes de la ciberviolencia de género, que es que el machismo, la dinámica del machismo y las necesidades de las víctimas son poco vistas tanto por el Poder Legislativo como por las administraciones públicas como por el sistema judicial, son insuficientemente vistas, y eso sigue sucediendo. Por ejemplo, cuando se ha modificado la normativa, ¿no?, respecto de la violencia sexual, con la ley del solo el sí es sí, entre sus asesores y asesoras, pues que yo sepa, no había ninguna persona que trabaje directamente con víctimas. Por tanto, la perspectiva que te da el trabajar con las víctimas no estaba. Pero es que eso pasa en la mayoría de la normativa que sale. Nos encontramos muchísimas veces con agujeros negros o con fallos que te evidencian que la perspectiva y experiencia de la víctima no ha llegado a estar ahí, de la víctima y de los y las profesionales que acompañamos a las víctimas, porque no podemos esperar que una víctima, por ser víctima,
tenga la posibilidad de analizar el comportamiento de todas las administraciones públicas, ¿no? O sea, es importante su experiencia como víctima, pero creo que también de los y las profesionales que acompañamos. Y eso no está llegando al Poder Legislativo y es una lucha que tenemos. Buenos días, gracias por tu ponencia. Nosotras trabajamos acompañando a mujeres y menores víctimas o en situación de violencia y con lo último que nos has comentado, que nosotras podríamos solicitar una orden de protección y a través de la psicóloga relatar a través de un informe, ¿no?, lo que está viviendo la mujer sin llegar a la policía, ¿no?, porque a ella se puede hacer muy violento. Nos surge la duda de si en esa solicitud de orden de protección también podemos solicitar unas medidas urgentes, unas medidas civiles urgentes, porque muchas veces los menores son los grandes desprotegidos y las mujeres, por esa presión que están viviendo, pues se someten a, pues vamos a, hasta que no denuncia, igual no queremos denunciar y vamos a hacer un acuerdo verbal, quedamos en tal sitio y todo eso se puede enredar mucho. Entonces, Mira, yo os animo a que desde vuestra casa con tranquilidad o desde vuestros trabajos más bien, metáis en el Google Ley de Enjuiciamiento Criminal y os leáis el artículo 544 ter, entero, íntegro. Ahí viene no que tú como profesional puedes solicitar una orden de protección, sino que la víctima puede rellenar la solicitud en tu servicio, ¿vale? Pero quien tiene que firmar es ella. Lo que pasa es que no se trata solo de rellenar un documento, sino que se le hace una entrevista. Y ese documento va unido a un informe donde tú acreditas, tú cuentas el relato, mire, usted ha contado tal, y va unido a los otros artículos que te he dicho. Y lo unes con el 19 de la Ley Orgánica 1/2004, ¿vale? De 28 de diciembre. Entonces, si tú te lees el artículo 544 ter, tú verás, es que yo he tenido que saltar así porque había gente que me estaba quitando el tiempo ya, y he saltado ahí corriendo. Bueno, el artículo te dice que las medidas que se pueden pedir son tanto penales como civiles. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay veces que la mujer no está en condiciones para proteger a sus hijos o a sus hijas frente al agresor. O sea, tiene toda su energía centrada en cubrir todas sus necesidades y las cubren normalmente bien. Pero esta visión de qué hay que hacer en este momento, que hay que hacer algo radical para protegerlos, no siempre lo tienen y no podemos exigirles que lo tengan. Entonces, precisamente el que se pueda hacer, vale, yo os recomendaría desde luego siempre que tuvierais líneas de coordinación con los juzgados y con fiscalía. Y que además le dijerais, es que este artículo dice que yo lo puedo hacer y la normativa dice que yo tengo que tener diligencia debida, entonces yo esto lo quiero hacer. Porque a veces los juristas y las juristas cuando nos encontramos con algo nuevo que no se aplica normalmente, decimos, pero ¿esto cómo lo va a aplicar? Esto no se ha hecho nunca. Bueno, hay que decir, bueno, pero aquí viene. Y el legislador, aunque sea analógico, cuando dicta un artículo, tiene remotamente la idea de que lo vamos a aplicar. Entonces, te invito a que con ese artículo tú digas, ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Vale? Y verdaderamente hay casos en los que puede marcar la diferencia incluso entre la vida y la muerte. Entonces, es muy importante. No sé si hay más preguntas. Espera, que acerca a Katy con el micrófono. La línea entre se pueden pedir aquí medidas penales civiles, las penales se mantienen mientras dura el procedimiento hasta el final. Las civiles. Claro, si se adoptan las medidas civiles, tienen una vigencia de 20 días, dentro de cuyo plazo se tiene que presentar una demanda ya para hacer efectivas esas medidas. Para eso estará ya Fiscalía o para eso estará ya la mujer o la otra parte que los pedirá, ¿vale? Y otra cuestión también interesante, porque hay profesionales, se puede estar también interviniendo desde los equipos de atención con los menores cuando la mujer... bueno, quería hacer otra alusión primero. No basta que la mujer vaya y diga que quiero que me ayudes a poner la orden de protección, a tu informe. Necesitamos dos cosas, que desde el servicio se reconozca la situación de violencia de esa mujer y que también se esté interviniendo con ella. Si no hay intervención, aquí no acreditamos. Claro, sí. No, y es razonable. Tú no puedes... verás, la víctima sí que tiene derecho
a desde tu servicio que se rellene la solicitud de la orden de protección según la ley. Pero claro, una solicitud de orden de protección donde tú digas, esta señora ha llegado, dice esto, pero yo no tengo otra intervención previa, pues realmente no tiene mucho sentido, casi que mejor que para eso que vaya a la policía, ¿no? Cuando cobra más relevancia es cuando tú pues ya has hecho alguna intervención o es tu primera intervención, pero se ve que es que esta señora necesita pues un apoyo psicológico y tú no vas a rellenar, la víctima no va a rellenar deprisa y corriendo la solicitud, sino que vas a tener un abordaje que te va a permitir a ti presentar un valor añadido respecto de lo que se podría hacer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, lógicamente, acreditar a una mujer como víctima tiene que ser que tú veas indicadores de violencia. Si no ves indicadores de violencia... Sí, pero para verlos tienes que tener una intervención, lógicamente. Pero es que incluso puedes intervenir y no detectar indicadores de violencia, sino que remites a otro servicio por otra cosa. Bueno, pues en ese caso tú no vas a poder acreditar, pero si tú estás interviniendo y observas indicadores de violencia, ahí es donde acreditas. Otra cuestión, en el caso de los menores, se interviene con ellos porque lo solicita la madre, se comunica al padre, desde aquí se hace directamente desde el equipo o quien coordina ese equipo. ¿Qué ocurre cuando al final del procedimiento penal resulta que es absuelto el padre? Es suelto, aunque tú conozcas, puede darse el caso, la verdad que sigue siendo víctima, pero por lo que sea, pues claro. se reconoce judicialmente. ¿Qué ocurre con esa intervención de menores? En ese momento el padre puede decir, no quiero que se intervenga. ¿Qué se puede hacer? Claro, en ese caso, la víctima tiene que solicitar un procedimiento de jurisdicción voluntaria para que autoricen a continuar la intervención. Y yo la experiencia que tengo es que se suele autorizar. ¿Vale? Pero no tengo experiencia aquí. La experiencia que tengo en Sevilla y en otras localidades de Andalucía, bueno, sí, fuera de Andalucía no lo he hecho, es que lo suelen autorizar. Vamos, en todos los casos me lo han autorizado. ¿Cómo? Pues porque he explicado lo que había, los indicadores tal, las circunstancias y además en el informe, yo iba con un informe diciendo que se veía necesaria continuar la intervención y el informe lo explicaba psicológicamente o socialmente y se ha mantenido la intervención. Pero claro, eso tiene que ir todo por escrito y la mujer tiene que meterse en ese... Son procedimientos rápidos, que no son procedimientos que tarden un año. ¿Vale? Yo comentarte también casos que pueden ir surgiendo, sobre todo cuando hay violencia sexual entre menores, en los centros educativos. No sé hasta qué punto muchos centros educativos, las direcciones, son conscientes de su responsabilidad a la hora de gestionar estos casos y a la hora de comunicarlo no solamente a las familias igual agredidas y los agresores que están en el mismo centro, sino también a los cuerpos policiales. Sí que estamos encontrando una resistencia a la hora de trabajar estos temas. Sí, tengo la misma experiencia que tú. O sea, creo que hay un desfase respecto de los conocimientos que hay en los centros educativos y el resto de las administraciones públicas que tienen especial competencia en esta materia, porque incluso la intervención que tienen que hacer preventiva normalmente no la hacen. O sea, les dicen las plataformas en las que van a tener que hacerlo todo, pero no les dan pautas seguras e igualitarias del uso de los dispositivos. De forma que nos encontramos incluso con padres y madres que están intentando restringir el acceso a las tecnologías, pero lo tienen que permitir porque el colegio o el instituto hace que todo sea por las plataformas. Pero el colegio y el instituto no les ha dado ninguna pauta preventiva. O sea, prevención mal. Pero es que cuando sucede algo, yo la experiencia que tengo es que las intervenciones que yo he visto han causado más daño que beneficio. O sea, a la víctima. Fijaos el ejemplo de la chica esta de 11 años, que su hermano, o sea, el instituto escasa intervención hace y finalmente se tienen que ir de Badalona, ¿no? O sea, lo veo terrible. Y en cuanto a las comunicaciones, lo que veo que están haciendo, en el mejor de los casos, es que comunican a servicios sociales. Pero claro, en realidad lo que tienen que hacer es, por supuesto, comunicar a servicios sociales, pero también tienen que comunicar a Fiscalía o al juzgado. Pero es que es más, en Andalucía tienen lo que le llaman la hoja de detección de maltrato infantil.
que aquí supongo que tendréis también, que viene regulada, tienen hasta un impreso. Bueno, pues yo a veces le he preguntado en actividades que he hecho con institutos si conocían la existencia de ese impreso y no lo conocían. Si habían simulado el tener que rellenarlos y tal, y no lo habían hecho. Entonces, ahí noto yo un agujero negro en intervención y creo que es importante capacitar y potenciar al profesorado en ese sentido, que a lo mejor te encuentras a una o dos personas muy sensibilizadas, muy formadas, pero el resto no. Y entonces te encuentras con que el resto puede hacer intervenciones incorrectas. También tengo que decir que yo tuve una experiencia... ¿Puedo o tengo que cortar? Bueno, es que creo que os puede interesar. Tuve un caso en el que hicimos la prevención de crisis de reputación, fue precisamente con un instituto. No era una alumna, era una profesora. Y la profesora lo que estaba recibiendo era mensajes por redes sociales y por correo electrónico de su ex, que era precisamente un abogado, pues poniéndola de puta para arriba y amenazándola. Y le envió a sus padres, o en un sobre, a sus padres se lo mandó todo en analógico, un sobre con fotos de ella, no eran desnudas, sino fotos de ella de sus pies. Entonces yo en la entrevista, pues claro, yo intenté valorar si podía haber un riesgo de que hiciera una difusión a través de Internet de imágenes íntimas. Entonces le estuve preguntando por la foto de los pies, me dijo que es que a él le encantaba fotografiar de los pies, que le pedía fotos de los pies en el instituto, que tal y cual, y le pregunté que si le había podido hacer fotos íntimas y me dijo que no, que ella se había negado y que no le había hecho fotos íntimas. Entonces le dije, mira, aunque tú te hayas negado, no tengo yo muy claro si las habrá hecho o no las habrá hecho, porque hacerte fotos durmiendo desnuda no es muy complicado. Total, que le propuse que hablara con y él en las cartas comentaban, si supieran en su trabajo cómo es, si supierais vosotros en su trabajo cómo es, le dije, mira, yo te propongo que tú pienses personas de tu confianza de tu centro de trabajo y personas de confianza de tu entorno. Y a esas personas le cuentes lo que estás sufriendo y que pudiera ser que hubiera una difusión de imágenes íntimas. Bueno, en qué buena hora lo hicimos. Ella habló con el director, con todo el equipo directivo, reunieron a todo el profesorado, con permiso de ella, explicaron a todos y se turnaron para mirar en la página web del instituto. Hicieron turnos para ir mirando. Bueno, pues en uno de esos turnos pillan que acaban de subir un vídeo de ella haciéndole una felación a este hombre. Obviamente a él solamente se le veía el pene y con el pene no se lo puede identificar. Y además ponía una leyenda, el vídeo estaba subido de forma que a ella se la identificaba, incluso se sabía quién era. Bueno, ya habíamos incluso simulado, si pasaba eso, qué era lo que había que hacer, a qué comisaría había que ir, cómo había que hacer la denuncia y cómo había que retirar los contenidos. En el mismo día se presentó la denuncia, dejando constancia del vídeo y de todo, y se retiraron los contenidos. Este hombre llevamos a un juicio y fue una sentencia por conformidad. Este instituto reaccionó muy bien, pero es verdad que le dimos todas las pautas. O sea, se lo dimos mascadito, vete, haz esto, otro. Y creo que los institutos realmente son una herramienta de trabajo muy importante en esta materia frente a las crisis de reputación. Vale, muchas gracias, Amparo.